Muy buena tarde, estamos en una charla entre amigos, tocando temas que nos aquejan a todos los pachuqueños y escuchando la voz de los expertos. El tema que hoy vamos a tocar se llama Movilidad Urbana navegando por las calles. Quiero presentarles a las dos personalidades que nos acompañan, son investigadores que están relacionados en el área del urbanismo. Nos acompaña el arquitecto Jairo Armando Lozano Hernández, quien es arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Pachuca, es maestro en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Gobierno y Desarrollo Regional, grado otorgado por el Colegio del Estado de Hidalgo, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, líder del grupo de investigación Arquitectura y Estudios Urbanos. Él también tiene una especialidad en el área de su interés, que es relacionada con la planeación urbana y gestión, diseño urbano y movilidad urbana sustentable, ordenamiento territorial, resiliencia urbana, rediseño arquitectónico. Es una persona que cuenta con una amplia trayectoria laboral, con un reconocimiento dentro del punto de vista de lo académico en el área de su competencia. Gracias por estar con nosotros, doctor, en esta tarde. Al contrario, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el maestro Joan Beltrán Martínez. Él es arquitecto, maestro en desarrollo urbano, doctorante en diseño y estudios urbanos, y además sus investigaciones, artículos y ponencias se han concentrado en la movilidad urbana como derecho ciudadano, la tecnología digital y las nuevas realidades urbanas aplicadas al estudio de la ciudad. En el 2009 comienza su labor como profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, integrante del grupo de investigación Arquitectura y Estudios Urbanos, y además de esto, de manera paralela, desde 2004 dirige Amorfo Arquitectos, oficina de arquitectura enfocada a la práctica arquitectónica de la zona metropolitana de Pachuca. De 2012 a 2014 coordinó el colectivo ciudadano Actitud BC, con acciones hacia la recuperación del espacio público, repensando en la bicicleta como medio de movilidad. Por otro lado, también en el 2013 crea Nodo Sonoro, un concepto de radio de difusión semanal cuya finalidad fue la de difundir la arquitectura arquitectónica y los hechos urbanos. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Hidalgo y es una persona que tiene una alta trayectoria en el ámbito de la investigación y de la arquitectura en materia urbana. De tal manera, amigas y amigos, que los temas que tocaremos hoy van a ser enfocados a lo que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad de Pachuca, escuchando a los expertos, como lo hemos platicado, para poder tomar las mejores decisiones. No tomar decisiones que sean ocurrencia de alguien que tenga la posibilidad de hacerlo desde una función pública, sino que también, independientemente de la parte de los expertos, escuchar a la población para tomar las mejores decisiones, que creo que es lo más importante. Estamos acostumbrados a la toma de decisiones colegiadas y esto nos va a permitir tomar las mejores decisiones, estoy seguro de ello. El primer problema que vamos a tocar es sobre los problemas y desafíos de la movilidad urbana. Es decir, ¿cuáles son los principales desafíos de la movilidad en nuestra ciudad? ¿Cómo afectan estos desafíos a la calidad de vida de la ciudadanía? Que es un punto muy importante. ¿Qué medidas se están tomando actualmente para abordar esos problemas? Y por supuesto, ¿cómo afecta la mala planeación de complejos habitacionales en la movilidad en la ciudad? Así pues que demos inicio a la primera pregunta, que es ¿cuáles son los principales desafíos de la movilidad en nuestra ciudad? ¿Quién desea iniciar? Como gusten. Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctor, por la invitación. Pues es algo que nos agrada mucho y es algo muy provechoso el poder platicar estos temas de pronto, ¿no? Que pues sí, han estado en nuestro pensamiento durante mucho tiempo.
En esta parte de cuál es el reto principal de la movilidad, podríamos hablar que la integración y el respeto al ciudadano, ¿no? La integración es una parte crucial en el momento en el que entendemos a la movilidad en sus diferentes facetas. Nos movemos a pie, pero también nos movemos en otros medios, ¿no? Y de pronto en todos estos medios parece que no existe una integración. Parece que si nos movemos a pie nos resulta más difícil poder acceder a ciertos servicios, llegar con bien a nuestro hogar, etc., ¿no? Si nos movemos en transporte público también de pronto parece que nos relegamos en el espacio, ¿no? Y si nos movemos a vehículo también pasan este tipo de cosas. Entonces creo yo que uno de los grandes retos es la integración. Cómo integrar a todas estas facetas de modos y medios de movilidad para que funcionen, para que se engranen y empiecen a funcionar sin ser excluyentes, sin ser contradictorios entre ellos. De acuerdo. Doctor Martínez, ¿tiene usted algo? Sumado a eso, me parece que también esta cuestión de bajar a políticas públicas todas las acciones y todos los deseos que se tienen. Durante muchos años hemos venido ciudades como la de Pachuca reflexionando sobre los beneficios que tendría pensar en las distintas maneras de moverse, y quizás en algunos momentos nos quedamos en el camino por algún tema de política pública, es decir, cómo le hacemos para que aquellos deseos, ya sea que los expertos o los gobernantes en sí tienen para la ciudad, puedan bajar y poder ser aplicados. Me parece que uno de los retos está ahí, en la política pública, en la aplicación y en la gestión, porque implica la colaboración y la voluntad de muchos aspectos y muchas partes de una sociedad. Claro, yo también considero que en esta parte de los desafíos de la movilidad está relacionado también el aspecto de seguridad, que pareciera que es un tema que está aislado, pero como usted lo decía, tiene que estar integrado y ser tocado desde el punto de vista de lo que implica la movilidad en nuestra capital. No sé qué piensan al respecto. Pues que le atinó al clavo, doctor. Se habla mucho del derecho a la movilidad, ¿no? Del derecho que tenemos nosotros, que por ejemplo no está expresamente mostrado en nuestra Constitución, en la Constitución de nuestro país, pero que ya se ha trabajado desde hace tiempo en diferentes otros ordenamientos y que, bueno, va avanzando de pronto, ¿no? Dentro de este derecho a la movilidad, pues lo primero que debemos de tener en cuenta, la primera base es la seguridad. Que sea seguro el que yo me pueda mover en todos los medios, ¿no? Y que sea seguro para mí como para los demás. Encontramos ese conflicto de pronto entre que el vehículo particular pelea en la calle, en el arroyo vehicular, contra el transporte público. Y es una batalla constante, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Que acarrea situaciones de inseguridad, tanto para el automovilista particular como para las personas que están haciendo uso del transporte público. Pero si lo subimos a la acera, pasa de pronto lo mismo con la bici y el peatón. Y de nueva cuenta, el peatón es el que resulta ahí más damnificado, con más riesgo, en el caso de un percance, ¿no? Entonces, de pronto esto de la seguridad es la base, a mi entender, de ese principio del derecho a la movilidad. Tenemos que iniciarlo desde hacer seguro que la movilidad, o que sea segura la movilidad para todos y en las diferentes formas que tenemos, ¿no? De ahí vienen otras cuestiones, como esto que comentaba al inicio de la integración, pero la seguridad es crucial. Y hay un elemento también importante, sumando lo que comenta el maestro Jairo, y es que en esta transición de ver a la movilidad como solamente conectar, tenemos que migrar a pensar en que sea accesible. Dos espacios o dos lugares pueden estar conectados, pero no necesariamente accesibles. Y en este término de accesibilidad, pues, va a venir aspectos tales como el que sea seguro para todos, el que sea seguro no solamente el trayecto, sino también el destino, bueno, un sinfín de elementos que para ciudades como la nuestra, pues, me parece que también son fundamentales. Y tomando en cuenta esto, habría una
pregunta que está relacionada con esos aspectos. Ustedes están hablando de integración. Sería, ¿cómo afectan los problemas de movilidad en la vida de los ciudadanos? O sea, ¿cómo nos afecta? ¿Qué tanto impacto tiene en la parte de la vida cotidiana? Pues bastante. Hay un estudio, ya tiene algún tiempo, el de anatomía de la movilidad, en donde se primero especificó, se categorizó cuáles eran los medios de movilidad que utilizábamos para ir al trabajo, a la escuela, al comercio, al abasto, ¿no? Entonces, primero, no todo nuestro país se mueve igual, ¿no? Hay regiones que están más motorizadas que otras, ¿no? Y hay una buena cantidad de personas, un buen porcentaje de personas que acceden a estos servicios como la educación y la educación básica a pie, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones de vivencia diaria, vivencia que tienen poblaciones como la población infantil y que al momento de sufrirlo o vivirlo, pues va generando esta experiencia, ¿no? Y empezamos de pronto a normalizar ciertas cosas, ¿no? Que la parada está no bien formalizada, que para llegar a la escuela tengo que caminar por el arroyo vehicular, no por la banqueta, porque la banqueta pues, tiene accesos de carros, es pequeña, tiene otros servicios, etcétera, presencia de postes, entre otras cosas. Entonces, todo esto va mermando de pronto y va pegando todos los días se repite el mismo modelo, las mismas situaciones, y pues claro que esto es una afectación a las personas. En ese mismo estudio se manifestaba la cuestión de cuánto tiempo pasan las personas en el transporte público. Nosotros que estamos en Pachuca pues tenemos también ciertos tiempos, pero es mucho más claro en ciudades como la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde las personas pasan 2 o 3 horas de su día activo en el transporte público. Bueno, ya en Pachuca también creo que eso está sucediendo cada vez más. Aumenta, en relación aumenta. En la parte de la movilidad, ¿no? Y justo es lo que le iba a comentar, porque yo también coincido, una de las variables o de los elementos más importantes en el tema de la movilidad, desde cualquier perspectiva, es la variable del tiempo. El tiempo no regresa. Y viéndolo en perspectiva, o en este caso en prospectiva, nosotros hoy en día en la zona metropolitana de Pachuca tenemos tiempos de traslado. Es muy probable, esto es un supuesto, que si preguntamos a las personas que vivieron hace unos 20 años si se movían en esos mismos tiempos, es probable que nos digan que no. Entonces preguntémonos en 20 años cómo vamos a responder. Sería bueno decir cómo queremos responder, ¿no? ¿Cómo vamos a estar, no? Y así es. Entonces aquí la gran importancia de la planeación, de que desde antes de que suceda el problema, si ya tenemos ciertas visiones de cómo pudiéramos abordarlo, sería interesante hacerlo. A veces no son muy atractivas porque quizás algunos proyectos son proyectos de largo alcance y como no son de muy corto, no llegan a ser atractivos para algunos sectores. Pero ahí es la importancia, ¿no? La importancia de poder apostarle a esta visión de largo plazo que permita que una ciudad, pensando en que va a crecer, inevitablemente que va a crecer, pues pueda moverse dignamente. Claro, yo creo que ahí es importante el hecho de resaltar que los problemas tienen que ser atacados de manera multidisciplinaria y además tienen que estar planteados en el corto, el mediano y el largo plazo. Si bien es cierto lo que ustedes mencionan, también es cierto que las decisiones que se toman muy a vapor no generan una respuesta positiva y menos en el corto plazo. Ahí vendría otra pregunta que a mí se me hace interesante escuchar su punto de vista, es de cómo afecta la mala planeación de los complejos habitacionales en cuanto a la movilidad en Pachuca. Bueno, ahí nos metemos en temas de desarrollo urbano y esto es un fenómeno multifactorial, como bien dice, doctor, que tiene diferentes aristas y que llama a muchas disciplinas a trabajar sobre esto, y no nada más a los profesionistas,
también tenemos que considerar a las personas a la población que lo tienen, ¿no? que lo viven a diario, ¿no? Entonces es una cuestión de diseño participativo, de alguna forma, ¿no? Trataba antes a la movilidad, antes se entendía casi como transporte, como una consecuencia que tenía que adaptarse hacia la situación del desarrollo urbano, del crecimiento urbano. Entonces, el entendimiento era, pues voy a liberar, que fue licencias de fraccionamiento a las orillas de la ciudad, y pues para allá va también el transporte, ¿no? Cambió ese entendimiento con algunos ejemplos donde las ciudades llegaron a extremos de que ya no podían seguir creciendo porque se habían agotado sus reservas territoriales, porque ya no tenían más espacio o porque económicamente no era viable, era muy caro. Entonces se decidió redensificar de alguna forma, ¿no? Permitir el crecimiento en altura. Y una de las formas en que se dijo, bueno, pero ¿dónde vamos a crecer en altura? Fue por medio de los sistemas de transporte. Me refiero a ciudades que tienen sistemas de transporte masivo, ciudades que tienen metros, por ejemplo, ¿no? O ciudades que mueven a mucha gente, ¿no? Entonces estas estaciones donde se tiene acceso al metro fueron de entrada los primeros lugares en los que se dijo, pues vamos a utilizar eso que tenemos que nos sirve como esta base para poder proyectar un desarrollo urbano. Fue la primera ocasión en donde el transporte dirigió al desarrollo urbano en lugar de ser nada más una consecuencia y adaptarse a ello, ¿no? Entonces, de pronto, como bien decía el maestro Joan, en estas visiones de largo plazo, claro que sería importante considerar en la planeación cómo nos vamos a mover a futuro y para dónde nos vamos a ver y por qué nos vamos a mover, para entonces poder entender este crecimiento, ¿no? A eso se le llama diseño orientado al transporte, DOT o DOT. Y durante una década, un poco más, ha sido una de estas banderas que se ha izado para poder ordenar las manchas urbanas. Pensar primero en la movilidad, primero en el transporte y en consecuencia en si es necesario, si es factible, si se acepta el crecimiento de la ciudad hacia algún lado. Claro. Cuando no ocurre así, la ciudad se desparrama y los tiempos pues se elongan, ¿no? Crecen y las rutas de transporte también, y bueno, ya sabemos las situaciones que se presentan. En nuestro recorrido por Pachuca he visto, por ejemplo, en el caso de la colonia de Doctores, que cada vez más se está creciendo la construcción de edificios. O sea, se están tirando casas que cumplieron con su vida útil y se utiliza la parte de la construcción de los edificios. Pero yo considero, esto no lo veo yo como una cosa negativa. Lo que yo creo que es que eso incrementa la parte del uso de los servicios, ¿no? Es decir, llegó una familia, un espacio donde vivían 4 personas, llegan a construir un edificio que alberga a 10 o 12 familias, ¿no? Y eso como consecuencia da un cambio también en la parte de la utilización de lo que usted mencionaba en la parte de la mancha urbana. ¿Qué piensa usted de eso? ¿No? Hay un término, no recuerdo cuál es el término que implica el que se tire o el que se haga edificios en espacios pequeños que tengan posibilidades de ser construidos. No recuerdo el término yo. Quizás, bueno, hay algunos términos como densificación. Exacto. Por ejemplo, la densificación. Desde el punto de vista de los pros, como comentaba el maestro Jairo, pues permite que al tener una cantidad de personas mucho más concentradas y organizadas en un lugar, puede beneficiar en términos, por ejemplo, de transporte de trayectorias. Implica grandes retos, justo lo que comenta el doctor. Implicaría recursos, y recursos naturales, el agua, por ejemplo, ¿no? Una cantidad de servicios que tienen que ver con energía eléctrica, el manejo de los residuos sólidos, o sea, una serie de retos también importantes. Justo, precisamente es que esta estrategia, como bien lo comentaban, de diseño orientado al transporte como uno de los aspectos, puede ser un elemento que tiene que tomarse con sus ciertas precauciones y, por supuesto, con la participación de profesionales
y en este sentido también de diferentes disciplinas. Ya no solamente los arquitectos o los urbanistas entran en este aspecto, ¿no? Tendrán que venir también los economistas, también los sociólogos, también los antropólogos, personas que estén viendo el problema desde un punto de vista diverso, que no solamente nos dé como resultado una estructura. Hay una gran complejidad, lo digo frecuentemente, y es que pues, debemos de trabajar o tratar bajo el modelo en el que nos encontramos, llámese modelo económico, modelo social o modelo político, y tenemos que jugar con esas reglas, ¿no? Y al momento de jugar con esas reglas, pues vamos a tratar de buscar y optimizar los mejores beneficios para la población. Es un reto, evidentemente es un reto, y es algo que las ciudades como la nuestra pues es lo que está presente. Hay un término que utilizó el maestro Jairo que quiero resaltar. El hecho, y también lo tocaba usted, Martínez, en el sentido de que hay obras que no se ven. Y esas obras que no se ven son las que menos son atractivas para poder desarrollarse desde el punto de vista de una responsabilidad social, ¿no? Y lo hemos platicado y lo vamos a hacer durante ese transcurso de la actividad que estamos desarrollando en este momento. Vamos a escuchar a la gente, porque a la gente no se le escucha, o sea, a la gente no se le pregunta qué le duele a Pachuca, cómo le duele a Pachuca en el sentido estricto de la construcción, o en la movilidad, o en la dotación de servicios. Y la toma de decisiones tiene que ser colegiada. Yo estoy seguro de eso, la experiencia me lo dice y así lo vamos a seguir haciendo. Y en ese sentido yo quisiera llegar a un segundo bloque de preguntas que están relacionadas con las soluciones. Porque, no sé si ustedes compartan conmigo el punto de vista, pero como médico así lo veo. Cada problema yo lo tipifico como un problema de salud. Es decir, si un paciente va a ver al médico, el médico lo primero que hace es, el paciente va al médico porque necesita su atención. Y el médico empieza a hacer un diagnóstico presuntivo. Al llegar a ese diagnóstico presuntivo, empieza a integrar una historia clínica. Y esa historia clínica permite conocer más rasgos acerca del paciente, de su problema. Después de esto, llega a los métodos auxiliares de diagnóstico, ¿no? Pues si tiene que tener posibilidades de poder apoyar lo que él está pensando que tiene que hacerse. Y después de eso tiene que llegar al diagnóstico preciso y el tratamiento. Justo es lo que estábamos platicando hace un tiempo, ¿no? El tema del diseño participativo se vuelve algo complejo, difícil. Es muy probable que algunos actores digan, no me quiero meter en problemas porque implica una suma de voluntades, pero también coincido que da muy buenos resultados, porque entendemos a la ciudad como una ciudad viva. No es únicamente calles, cables y objetos, sino es una ciudad que está en constante movimiento, en constante evolución. Los problemas que tenemos hoy o las situaciones que enfrentamos, probablemente nuestros hijos enfrentarán de una manera distinta. Claro. Entonces, al momento de entender a esta ciudad como un elemento, como un sistema viviente, pues podemos bajar la escala y, como bien lo comentaba el maestro Jairo, entender a la ciudad desde el punto de vista de la calle. Experiencias tanto nacionales como internacionales que podemos tener en el mundo, en temas urbanos, pues nos dicen que trae buenos resultados. Insisto, y me sumo, es complejo, pero cuando se llega a hacer, tiene bastantes casos de éxito, que seguramente aquí en la ciudad podemos usar. Claro, pero además de eso, yo creo que es muy importante situarse. O sea, no todos somos expertos en determinadas áreas. O sea, hay gente que no hay que descubrir el hilo negro, ¿no? O sea, hay que seguir los puntos de vista de quien sabe. Y eso es algo que yo he ofrecido y lo voy a cumplir. El sentido de que tengamos a gente que pueda opinar sobre problemática de cómo abordarlo, independientemente de la parte de la temporalidad. Habrá cosas que se pueden resolver en el corto, otras cosas que se pueden hacer en el mediano, y otras tendrán que irse a largo plazo. Pero no puede seguir Pachuca con esas condiciones de planeación inadecuadas en relación a lo que estamos haciendo, sino que tenemos que buscar la parte de los expertos, porque tiene que ver con urbanismo, porque tiene que ver con movilidad, porque tiene que ver con servicios,
y toda una serie de cosas que tienen que resolverse de una manera profesional, pero escuchando a la gente, o sea, no a lo que se le ocurra a la persona que está frente a una institución. Yo creo que también es importante, desde la perspectiva de lo que significa la movilidad, ¿cómo piensan ustedes que podría utilizarse el avance tecnológico de todo lo que ha habido a nuestro alrededor con respecto a la parte de la movilidad? Pues sin duda las ciudades y bueno, con el uso de la tecnología tienen otras perspectivas, ¿no? Desde conceptos como las llamadas Smart Cities, ciudades inteligentes, donde utilizan una serie de artefactos y sistemas que permiten pues, monitorear los desplazamientos, inclusive los controles de velocidad, bueno, una serie de cosas, ¿no? Semaforización, sensores, una gran cantidad. Debe de utilizarse y hoy se utiliza, ¿no? Es probable que a escalas diferentes y en ciudades a escalas diferentes, ¿no? Hace algunos años no teníamos sistemas semaforizados, hoy los tenemos. Hace muchos años no teníamos sistemas, por ejemplo, de navegación con GPS, hoy los tenemos. Yo creo que el gran reto es la transición tecnológica y digital de la ciudad como administrador, porque hoy en día muchos de nosotros podemos tener cercanas aplicaciones, Waze, Google Maps, ¿no? Transferir y hacer algún tipo de movimiento, pero en el tema de los servicios es ahí donde se nos detiene. Hasta hace poco pudimos pagar el recibo del agua vía transferencia o vía una aplicación, hasta hace muy poco. Queda ahora todavía, ¿no?, sobre el tema del transporte, el tema del tipo de aplicaciones que nos dé seguimiento en tiempo real, bueno, una serie de cosas. Se debe de utilizar, creo yo también que debe ser cuidado y debe de adaptarse este tema tecnológico, teniendo siempre esta precaución, porque ahí podemos después caer en un terreno muy interesante sobre el tema de la privacidad, de la seguridad, pero bueno, esos son temas que ya atañen a áreas de seguridad y que me parece también importante abordar. Será, sin lugar a dudas, en las ciudades una necesidad, ¿no?, hacer una transición tecnológica. Claro. ¿Tiene usted algún comentario, doctor? De eso, pues que también resulta un paso natural e indispensable pensando en el transporte público, de ese control para tener mayor seguridad y hacerlo más eficiente, ¿no? Para tener que el material rodante, es decir, los vehículos, pues se ocupen de la forma de vida y también ayuden a reducir emisiones, ¿no? El transporte público es responsable del 14% de las emisiones que son nocivas para la atmósfera. Entonces, es un espacio, un escenario en donde se tiene que invertir para hacerlo más eficiente y eventualmente sustentable. Claro. En la parte de la planeación y de la movilidad, que es el tema que nos ocupa en este momento, yo creo que hay algunas experiencias en Pachuca que nos han dado una idea diferente de lo que se aborda como un beneficio y que al final de cuentas se convierte en algo que no reditúa ese beneficio como tal, sino que se le da más prioridad a la parte vehicular que a la parte peatonal, por decir algo. Pero además, la parte vehicular tampoco tiene un beneficio como tal, ¿no? Veíamos hace un momento, ahí tiene usted un ejemplo que me gustaría que lo comentara, doctor, ¿no? Respecto a algo que vivimos los pachuqueños y que es un problema que se agudiza cada vez más, ¿no? Voy a compartirles un dato sobre lo que estábamos platicando. Dentro del grupo de investigación participamos, Jairo, con su servidor. Hicimos hace un tiempo un estudio a nivel de desplazamientos en la zona universitaria, que es nuestro centro de trabajo, y extrajimos y tuvimos algunos datos que también venían a nivel de zona metropolitana. Entonces, el dato más interesante que resulta de ese ejercicio es un dato que viene de los estudios de movilidad que ya tiene nuestro gobierno del estado,
y es el que aparece en la pantalla. 79% de los viajes dentro de Pachuca, la zona metropolitana de Pachuca, se realizan en transporte público y en taxi. 79%, ¿no? En ese momento cuando hicimos ese estudio. Y es algo muy interesante porque quizás en medio del tránsito, en medio del tráfico, un automovilista podría pensar que es el 80% de lo que se mueve en un vehículo. Y cuando los datos, como bien lo comentaba el Jairo, pues son otros. Hay un interés ahí importante. Entonces, si viene con esta importancia, sería también necesario reflexionar hacia dónde se van los recursos. Por eso platicábamos acerca de la política pública. Para mí, sigo pensando en que al momento de que busquemos implementar estas estrategias de movilidad, tenemos que pensar también en cómo le hacemos para que sea vinculante y que para que baje a efectos de la política pública. Platicábamos antes de comenzar que cuando empecé a adentrarme en los estudios de movilidad, lo primero que me sorprendió es que muchos de los aspectos de movilidad estaban centrados desde el punto de vista recreativo y del deporte, no desde el punto de vista del transporte o del desarrollo urbano. Entonces, dentro del discurso podría decirse que apoyamos la movilidad, pero en la aplicación de los recursos el dinero se iba hacia el deporte, que está muy bien, ver la bicicleta como algo deportivo y como algo que beneficia a la salud, pero entonces no se abordaba desde el punto de vista del transporte, y ahí es donde viene el gran suceso. Y seguramente, bueno, algo que podrá decirnos mucho mejor el arquitecto Jairo, una de las grandes apuestas que se tuvo el Estado hace algunos años fue el tratar de buscar el cambio del modelo de movilidad mediante la implementación del BRT, de un autobús de tránsito rápido, no fue como Tusobús, ¿no? A mí me parece, desde el punto de vista personal, una gran apuesta que deberíamos de continuar tratando de impulsar el tema del transporte público para que no tengamos situaciones tan complejas como las que seguramente ahorita vamos a platicar, donde el recurso pues está destinado a lo mejor a un beneficio muy pequeño versus el mayor beneficio que pudiera dar el tema del transporte público. Claro. Fíjese que yo creo, y estoy seguro de eso, que el abordaje de este punto tan importante de movilidad tiene que ver con la zona metropolitana, o sea, no únicamente con Pachuca, sino que tiene que ver con la parte de la zona metropolitana, porque existe una gran cantidad de espacios que colindan con otros municipios y que tienen también la problemática, igual que la problemática que nosotros tenemos con Pachuca. Se ha convertido cada vez más rodeada de Pachuca de diferentes fenómenos de construcción y de crecimiento que han dado posibilidad de que eso se generen con problemas como tal, ¿no? Y coincido con usted, o sea, no se ha dado un seguimiento puntual a la parte de el escuchar, ¿no? El escuchar y el de decidir adecuadamente las políticas públicas que usted hace referencia. No sé si usted tiene algún otro comentario, arquitecto. Pues coincido con Joan sobre estas cuestiones de que a veces se da más recurso a infraestructura que beneficia a menos, ¿no? Y las personas que están dentro de esta base de la movilidad, que son los peatones, las personas que se mueven en transporte público, no son tan beneficiadas por esta erogación de los presupuestos públicos, ¿no? Y el ejemplo que platicábamos era eso, ¿no? ¿Qué pasa en los bajopuentes de Pachuca, de nuestra ciudad, ¿no? Se intentó, se resolvió, no lo sabemos, algún cruce vehicular y se benefició al vehículo particular o no, dependiendo de los casos que analicemos, pero de pronto lo que ocurre abajo resulta anónimo, ¿no? De pronto los cruces vehiculares no fueron resueltos del todo y el peatón, las personas que andan en transporte público son unos personajes olvidados dentro de toda esta obra pública que se hizo, ¿no? Y se cambian las paradas, se hace más largo el recorrido para que el peatón pueda acceder al transporte público, pero se hizo todo un gasto para un vehículo particular, ¿no? Con referencia a esto, de que la mayoría se mueve en transporte público, estamos beneficiando a la mayor parte de la población,
al parecer no. Pues aquí tenemos un ejemplo que platicamos hace un momento, ¿no? Respecto a la toma de decisiones, sin ser críticos negativos, ¿no? Porque tampoco no es la intención de convertirnos en detractores, pero sí en analistas que pueden lograr que las cosas puedan tener un cambio diferente o un abordaje diferente en beneficio de la población, ¿no? Insisto, lo que se decía bajo puentes, ¿no? O sea, ¿qué tanto se le da esa posibilidad a los peatones a caminar, ¿no? ¿Cómo están las banquetas? ¿Cómo están la parte de los cruces peatonales, ¿no? ¿Cómo está el respeto al peatón, ¿no? Que también es parte cultural. Pero pues hay un ejemplo que fue planteado bajo buenas voluntades que nos generó problemática que todavía, aún con los esfuerzos que se han hecho, no se logra resolver en su totalidad, ¿no? Sí, así es. Y yo coincido con usted, doctor. La ciencia, en este caso donde nos encontramos, tanto Jairo y su servidor, pues es un constante cuestionamiento. Y eso es lo que nos permite avanzar como sociedad. Las posturas, las propuestas que se generan desde la parte científica, que también acompaña inclusive a los gobiernos, pues nos permite avanzar en la medida en la que puedan ser cuestionadas. Si somos una sociedad madura que entendemos que el cuestionamiento nos hace mejores, entonces tendremos que entender que cuestionar proyectos que tuvimos en el pasado, que estuvieron impulsados inclusive por algunos de nosotros o cualquier tipo de actor, pues es importante también hacer una pausa y reflexionar qué es lo que hicimos mal o qué no hicimos correctamente y también replantearlo, ¿no? Casos, hay muchos casos de éxito, me parece. Cruce Seguro me parece una iniciativa gubernamental a nivel municipal que debió de seguir siendo impulsado, que bueno, entendemos también que tiene otras estrategias, inclusive temporalidades por medio de pues no sé, de algunos gobiernos y de periodos, ¿no? Y del caso a lo mejor un poquito más complejo y quizás con algunos pendientes, pues es nuestra Vía Express, ¿no? Nuestra Vía Express, ¿no? Voy a comentarle algo. Cuando aparece la publicidad de Vía Express, mi primer pensamiento fue regresar a un colectivo. Yo estaba en ese momento muy conectado con algunos colectivos ciudadanos, y un colectivo ciudadano de Ciudad para Todos había hecho hace muchos años un movimiento porque dentro de su ciudad se iba a implementar una Vía Express. Estoy hablando de 20 años. Y entonces el cuestionamiento, este colectivo lo que hizo fue, por medio de otros colectivos, principalmente europeos, buscaron a las personalidades en materia del urbanismo y de los espacios públicos, digamos que autoridades, para que les dieran la opinión de ese proyecto. Personajes como Jordi Borja, teóricos importantes, académicos importantes, pues dieron su punto de vista de ese proyecto que estaba en el estado de Jalisco. Por supuesto, fue desde el punto de vista del diseño, fue pues una crítica muy fuerte. Tienen que tener cuidado porque están destinando muchos recursos y en poco tiempo eso ya no va a funcionar, y después esos recursos hubieran sido muchísimo mejor aplicados, como bien comentaba Jairo, en el espacio público y en el transporte. Bueno, cuando sucede esto en nuestro caso, en el estado de Hidalgo, pues mi primer pensamiento fue regresar hacia hace más de 10 años, en donde este colectivo hacía ese cuestionamiento. Decíamos, bueno, se puede resultar algo complejo. Hoy en día lo vivimos, los que vivimos en la zona metropolitana de Pachuca, donde se vuelve mucho más complejo. Hemos tenido que adaptar inclusive las vías, como esa parte de Vía Express, específicamente en el tramo de Puente Atirantado, donde se han tenido que reducir algunos carriles y se vuelve complicada. Y entonces uno llega a un momento en el que es sano cuestionar, decir, ¿valió la pena tanto recurso? Pudimos o deseamos invertir esto en otro aspecto, por ejemplo, en transporte público, por ejemplo, apostar en una nueva troncal para Tuzobús. Son ideas que se plantean y que me parece sano como sociedad madura que no los cuestionemos. Y en este caso, para aquellos que vengan en su momento a impulsar estrategias de política pública, que se tomen en consideración, ¿no? para futuros ejercicios. Así es. Es un caso que estamos enfrentando
ahora en esa etapa de Pachuca en la movilidad, ¿no? Porque sí es un problema que nos aqueja. Sí, coincido con el maestro Joan en esta cuestión de que a veces nos tenemos que dar un tiempo más, ¿no? Y le traía este ejemplo de la calle Hidalgo, que pues a lo mejor ahora es una calle que parece ya hecha, ya terminada, pero que no siguió el proyecto que se había planteado, que a lo mejor era una pavimentación sencilla, un cambio a lo mejor de la infraestructura hidrosanitaria que se tenía y ya. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? A nosotros nos tocó ser observadores, de pronto participar, de pronto en alguna convocatoria desde la academia, pero quienes estaban ahí decidieron meterse en un problema, ¿no? Decidieron ver un poco más allá y tratar de incorporar nuevas cosas. Y dentro de ellos fue hablar con los vecinos y hablar con las 3 escuelas primarias que estaban ahí, con los kinder, con los locatarios, con los avecindados, con las instituciones y empezar a generar un proyecto. Un proyecto que lo observamos y podemos decir, a lo mejor los volardos, a lo mejor el cajón de estacionamiento o algunas otras cosas, pero que indudablemente resultó en una buena experiencia. Y ahora, como le digo, doctor, calle Hidalgo parece terminada. Parece que cuando funciona un proyecto urbano parece que siempre estuvo ahí, que las banquetas tuvieron siempre ese ancho, ¿no? Y en realidad no, en realidad fue derivado de eso, ¿no? De la convocatoria que se hizo, de esperar un poco en los tiempos, que para todos son urgentes, pero esperarse un poco y aplicar lo que usted bien dice, doctor, la planeación y la convocatoria, para que de ello, pues, entre todos juntos, logremos encontrar un común acuerdo, porque también en la cuestión urbana no es poner felices a todos. Siempre se tienen que buscar acuerdos, ¿no? Acuerdos mínimos en donde coincidamos. Pero si nada más estamos algunos que son los que toman las decisiones sin considerar a los demás, pues se tienen menos opiniones, se tiene una visión más corta a lo mejor y pues se puede tener un resultado no tan fructífero. Pues muchas gracias, ha sido una charla bastante interesante que nos deja la posibilidad de identificar los grandes retos que tenemos para Pachuca y que estamos seguros de que la planeación estratégica tiene que ser parte fundamental. Y planeación estratégica no dicha como discurso, sino que dicha como realidad, con los diferentes actores que integran a la sociedad de Pachuca, tomando en cuenta que hay decisiones que tienen que darse desde el punto de vista metropolitano y por supuesto con todo lo que implica el criticar positivamente, o sea, no estamos destruyendo, estamos construyendo, no estamos confrontando, vamos a tener la posibilidad de sumar esfuerzos para poder seguir adelante. Eso es lo que yo considero para la parte del beneficio de los pachuqueños. Pensando en el presente, con la problemática que tenemos, pero también tomando en cuenta lo que se mencionaba del futuro. ¿Cómo vemos Pachuca en 10 años? ¿Cómo podemos enfrentar la problemática que aqueja a Pachuca, que le duele a Pachuca, desde un escritorio, ¿no? Y no recorriendo calles y no escuchando y no resolviendo las cosas con la parte de los expertos, sin saber que todos, el que se rodea de gente brillante, automáticamente también puede tomar decisiones brillantes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, considero, en Pachuca. Yo les agradezco mucho a ustedes su presencia en esta tarde de charla. Sé que el camino que tenemos que recorrer va a ser muy difícil, pero también sé que se puede, porque la gente lo está demandando y tenemos la posibilidad de contribuir a eso como gente que nos dedicamos a la parte de la responsabilidad pública, que no aspiramos a tener una posición por tener poder, sino que tener el poder de servicio, como lo considero yo, que es parte fundamental de mi vida. Así que pues yo quiero expresarles a ustedes, al maestro Jairo y también al maestro Joan, el agradecimiento personal por esta oportunidad de escuchar su punto de vista, que es brillante y valiosa
pero que además forma parte de una estructura que tendrá que ser manejada, independientemente de lo que signifique, en una estructura que tendrá que ser manejada para toma de decisiones. Es algo que nos da a nosotros la seguridad de decir lo que hemos hecho como compromiso, de escuchar, de caminar, de resolver, pero además desde la parte fundamental, saber qué nos duele y cómo lo tenemos que atacar para poder estar en mejores condiciones en Pachuca. El trabajo de 3 años es un trabajo que podemos hacer corto, mediano y largo plazo, ¿no? Como estamos acostumbrados en relación a la parte de la planeación, que es parte de nuestra experiencia, es parte de lo que podemos aportarle a la sociedad, la planeación participativa y, por supuesto, a largo plazo, ¿no? Pero yo veo a un Pachuca que tiene posibilidades de crecer de manera ordenada, planeada y, por supuesto, fortaleciendo lo que tiene que darse entre los diferentes actores políticos. Los presidentes municipales de la zona metropolitana, por supuesto, del gobierno estatal, ¿no? Y, ¿por qué no?, buscar el proyectar y tener recursos desde el punto de vista nacional e internacional para poder hablar de movilidad, porque existen, ustedes lo saben, existen diferentes formas de poder plantear proyectos cuando son establecidos con bases firmes, con mano fuerte, que pueden dar acceso a otras fuentes de financiamiento y no únicamente a lo que significa el aspecto público. Así que, amigas y amigos, les agradezco mucho su atención y seguiremos trabajando, seguiremos platicando, seguiremos viendo diferentes temas en donde van a darnos posibilidades de saber que tenemos un gobierno participativo, que vamos a cimentar un Pachuca diferente, porque eso es lo que los pachuqueños nos demandan y vamos a responder a ellos. Muchas gracias.